Sintonía de Radio Estepona, y miércoles 4 de mayo, turno para la entrevista a José Ignacio Crespo, candidato a la alcaldía de Estepona por el PES, partido Estepona, que como recordarán fue el segundo partido más votado en las pasadas elecciones locales. Nos acompaña Andrés Reque, como siempre. Andrés, buenos días. Buenos días. ¿Estás de luto por anoche o no? No hablamos. Puedo prometer que no lo vi, de verdad. Es cierto que no me creen mis compañeros de deportes, no lo vi el partido. Y muy buenos días, José Ignacio. Hola, Juanma, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. De luto por lo de ayer, pero por otra parte bien. Bueno, José Ignacio Crespo está hoy con nosotros y les vuelvo a recordar que todas estas entrevistas las hemos hecho por orden de votos obtenidos en las pasadas elecciones locales. José Ignacio Crespo, sobre el cual había muchas dudas si se iba o no se iba a presentar a estas elecciones. Sí, parece que sí. Hay gente que todavía hace una semana me preguntaba, estaban sorprendidos, ¿no? Pero bueno, es verdad que nosotros hemos madurado mucho la decisión y probablemente de esa maduración lenta haya podido venir la duda, ¿no? Pero ya hace algún tiempo que anunciamos que el partido se presentaría y que lo único que faltaba era determinar el equipo. ¿Y cuál es el motivo fundamental de volver a presentarte nuevamente a estas elecciones? Bueno, porque es un momento, yo creo, clave para Estepona. Es un momento clave. En este momento no podemos quitarnos de en medio. Es decir, me parece que tenemos por delante una tarea urgente y una tarea ímproba, que es aportar toda nuestra fuerza y toda nuestra experiencia para poner fin a la crisis y que comenzar la recuperación económica. Y hay que tomar un paquete de medidas urgentes si queremos hacerlo. Y lo digo con pleno conocimiento de causa para aquellos que piensen que desde los ayuntamientos no se puede hacer nada. Eso es falso rotundamente. Es decir, desde un ayuntamiento tanto se puede estropear absolutamente, como hemos tenido ocasión de ver en estos años, una realidad, pero sobre todo se puede mejorar mucho con determinadas decisiones. O sea, eso que nadie lo dude. Eso de decir es que la coyuntura general nos lleva, no, eso no es cierto. Eso no es cierto. ¿En qué ha cambiado o qué diferencia hay entre el José Ignacio Crespo que llegó a Estepona en el año 95 y el José Ignacio Crespo actual? Lo estaba comentando, estábamos riéndonos arriba, ¿no? Para empezar los años. Y cuando uno ve fotos del año 95, yo con 35 años recién cumplidos, ya cumplo la semana que viene, que por cierto era el día que teníamos el 18 de mayo. Hemos tenido que adelantar por esto de la campaña electoral, hemos adelantado la... Bueno, pues ese día cumplo 52 ya, y eso se nota, ¿no? Se nota en el aspecto físico, pero también se nota en el alma y se nota también en la experiencia, sin duda, ¿eh? Las cosas se ven de otra manera, con la misma ilusión, pero con mucha más reflexión, que es importante. Bueno, y entrando un poco ya en materia política, ¿cómo plantea el partido Estepona estos comicios? ¿Cómo ha elaborado el programa electoral? ¿Cuáles son las líneas principales? Bueno, nosotros sobre todo lo hemos basado fundamentalmente en la mayor lacra que está sufriendo nuestra ciudad y en general, que es el paro. Nosotros hemos propuesto la creación de una concejalía de empleo, una concejalía de empleo fuerte, que esté bien equipada, protagonizada por un perfil político fuerte también, respetado, que pueda coordinar con las delegaciones motoras de la ciudad, como urbanismo, como infraestructuras, como servicios, la vigilancia y la exigencia de que todos los contratos que se generen en Estepona, todos los puestos de trabajo, se queden aquí. Y lo digo así de claro. Hay quien ha dicho, es que eso es una utopía. No, eso no es una utopía. Es decir, nosotros tenemos el derecho y además la obligación de proteger los puestos de trabajo que se generen en Estepona. ¿Qué está pasando hasta ahora? Pues que estamos adjudicando obras, estamos adjudicando contratos, estamos adjudicando servicios a empresas que se traen ya los trabajadores debajo del brazo. Y que a lo mejor aquí contratan 4, 5, 6. Esto no es. A esto hay que darle la vuelta absolutamente. Es decir, para nosotros eso es básico y esa concejalía de empleo tiene que ser generadora de empleo. Si esa concejalía de empleo funciona como yo quiero que funcione, yo garantizo que eso va a tener una influencia directa sobre el empleo. ¿Y qué otras cuestiones importantes que afectan muchísimo a los ciudadanos son los impuestos? Es decir, lo que no podemos es seguir subiendo los impuestos. Nosotros hemos defendido, y además salimos a la calle, que salir a la calle cuando se está en la oposición no tiene mérito. Lo que realmente tiene mérito es cuando estás en el gobierno salir a la calle, porque luego eso te genera muchas fricciones con tus socios de gobierno, incluso rupturas, ¿no? Como nos pasa a nosotros. Pero hemos defendido que el IBI tiene que bajar. Tiene que bajar y tiene que bajar inmediatamente. Es decir, tenemos que actualizar los valores de nuestras propiedades que nos los han disparado. O sea, somos mucho más ricos para Hacienda, siendo en realidad mucho más pobres, porque el valor de mercado de los inmuebles ha descendido drásticamente. Tenemos que eliminar la tasa de basura, la ridícula tasa de basura que se siguen empeñando en mantener cuando hubo una decisión de pleno para abolirla.
Y simplemente por el sistema de dejar pasar el tiempo, la tasa de basura se sigue cobrando unas grandes cantidades. Queremos la reducción de todos los tributos municipales que directa o indirectamente gravan la actividad comercial y empresarial, porque creemos que hay que dejarle al empresario y al comerciante que tenga más dinero para invertir. Nos parece fundamental. Y en esa línea tenemos que aliviar un poco al ayuntamiento. Por eso yo decía, señores, en este ayuntamiento en este momento sobra el 25% del personal. Vamos a ser claros. Esa es una de las preguntas que tenemos preparada, porque se ha hablado muchísimo de la plantilla municipal. No se han mojado mucho los distintos candidatos, han dado algún que otro capotazo. Como siempre. Todos los medios de comunicación han dicho que sobra el 25% de la plantilla. Exactamente el 25% de la plantilla, hay que decirlo así de claro. Pero sería aumentar el paro, con lo cual el problema del paro volvería a crecer. Lo que pasa es que tenemos que darnos cuenta de que el papá Estado y papá Ayuntamiento no puede estar para todo. Es decir, esas personas que evidentemente no se quedan en la calle, como tú bien dices, tienen la prestación por desempleo, se va a hacer una expediente de regulación de empleo temporal hasta tanto se vuelvan a equilibrar las cuentas. En este momento hay un desequilibrio de las cuentas absolutamente insostenible. Estamos viviendo una ficción, porque estamos en año electoral. Y se está viendo la ficción de recurrir a unos mecanismos que, además de ser ilegales, como el utilizar los fondos urbanísticos, esos fondos no son ilimitados. Estamos recurriendo a ellos constantemente. ¿Qué vamos a hacer cuando los fondos urbanísticos, que insisto, además de no ser nuestros y ser ilegal su disposición, ya no estén? Es que es una cosa que ya no es cuestión de que lo decidamos los políticos, es que es una cuestión es una decisión que hay que adoptar. Hay que adoptarla de la forma menos traumática posible, pero hay que adoptarla. Porque si seguimos dedicando el 80% de los ingresos ordinarios a pagar las nóminas, ¿qué pasa con el resto de las atenciones del ayuntamiento? No podemos subvenir a ellas. Y por tanto es una obligación, igual que en la época de vacas gordas. Tuvimos la fortuna de que el ayuntamiento se convirtió en la principal empresa de la ciudad y se generó muchísimo empleo y se dio muchísimo trabajo y mucha alegría. En este momento de vacas flacas tenemos que hacer todos un esfuerzo para apretarnos el cinturón. Los primeros los políticos, por supuesto. Planteamos un plan de austeridad que el gobierno nunca llevó a cabo y además se aprobó por mayoría en el pleno. Sin embargo, el gobierno, como acostumbra hacer últimamente, pues desoye las decisiones que se adoptan en el pleno, que yo creo que eso es otra ilegalidad flagrante más. Pero claro, no puedes estar todos los días en los tribunales denunciando las irregularidades, porque eso es judicializar la política, que bastante tenemos ya con lo que se ha judicializado. Y ya hay sujetos que son profesionales de acudir a los tribunales un día sí otro también. De esa reducción que se dice que sería necesaria, al menos temporal, ¿no?, el 25% de la plantilla, o en esa reducción, ¿qué papel tendrían las empresas municipales? O retomamos el tema de la subrogación. ¿Qué planteamiento tiene el PS? Es decir, ¿se mantendrían sociedades? Algunas sí, otras no. Ayer, por ejemplo, el candidato del PP sí era bastante explícito con el tema de las empresas municipales. Decía que no tenía sentido, creo, decía que era un engaño más o menos, y lo que tiene que pasar al ayuntamiento toda la plantilla. Bueno, vamos a ver, yo para empezar, me extraña que el candidato del Partido Popular diga esto cuando es un profesional del derecho, y debería conocer el mundo societario exactamente igual que lo conozco yo o mejor. Pero no hay ninguna diferencia entre los trabajadores que están en las empresas y los trabajadores que están en el ayuntamiento. Esto ha sido una falacia y un engaño, ha sido algo para epatar a los trabajadores y, no sé, llevarles por un camino y tenerlos entretenidos. Es decir, la misma protección tiene en este momento, desde el punto de vista laboral, insisto, la misma protección tiene un trabajador de las empresas municipales que un trabajador del ayuntamiento. ¿Por qué? Porque las empresas son de capital enteramente municipal. Y si una empresa quiebra, está el ayuntamiento detrás. Ese señor regresa, vuelve, se ampara en el ayuntamiento. Esa es sigue el mismo camino que seguiría una contrata pública. Imaginaos que en este momento la empresa que tenemos, Cespa, que recoge esos trabajadores en un momento determinado, si Cespa quebrase o se fuese o lo que volvería al ayuntamiento porque hay una cláusula. Entonces, con la entrada, con la subrogación en el ayuntamiento, no se consigue mayor estabilidad. Se podrá conseguir la equiparación para aquellas personas que, desempeñando las mismas funciones, tengan una distinta retribución en el ayuntamiento y en las empresas. Nada más. Y respondiendo a tu pregunta, me da exactamente igual. Yo aplicaría un criterio estrictamente cronológico, que es el único justo. Porque si, claro, lo que vamos a hacer es que los políticos empiecen a seleccionar con arreglo a otros criterios, pues ya estamos con los problemas de yo salvo a los míos, tú salvas a los tuyos, y esto no puede ser. Es decir, la única forma justa, bajo mi criterio, sería decir, criterio cronológico. Y os recuerdo además que llegó un acuerdo en abril-mayo de 2007, justamente antes de las elecciones pasadas, donde se brindó incluso con Cava para la incorporación, pero
de los trabajadores que estuviesen regularizados a 1 de enero de 2007. Pero es que resulta que después de esa fecha, que era un acuerdo de punto final, se siguió incumpliendo sistemáticamente. A día de hoy no tenemos la relación íntegra de los trabajadores, ni sabemos exactamente cuáles entraron después de aquel acuerdo de punto final. Y no sabemos tampoco quién los metió. Y a mí me encantaría saberlo. Eso, hay que hacer una relación de puestos de trabajo, ¿no? Eso parece un poco de perogrullo, pero no se acaba de ningún gobierno. Nada, se habla siempre de RPT esta, que es una especie de documento fantasma que debe estar en algún cajón de alguien, si es que está, porque efectivamente no solamente hay que hacer una reducción de plantilla, hay que hacer una reestructuración. Hay que poner en orden todos los servicios y departamentos del ayuntamiento. Lo que está claro es que es un clamor popular que el ayuntamiento hay que reordenarlo. Pero no por nada, sino porque lo que no podemos hacer otra vez es recurrir a subir los impuestos a los vecinos. Y eso debemos olvidarnos de ello. Porque ya se les ha subido bastante y porque no es el momento. Entonces, mira, no cabe otra. A mí si me dan otra solución. Para quien dice, no, con las jubilaciones anticipadas. Hombre, no me tome usted el pelo. Diga usted la verdad, porque yo recuerdo en la campaña de 2007, los socialistas ocultaron flagrantemente la subida de impuestos que tenían preparada, que se empezó a fraguar y a hacer efectiva nada más terminar las elecciones. Yo creo que os acordaréis de ello. Ahí había una reforma de todo el sistema impositivo del ayuntamiento, una subida clara de impuestos que se ocultó deliberadamente durante la campaña. Y estoy convencido que hay quien, teniendo un plan establecido para la reducción, lo oculta. Pero hay que decirlo. Hay que decirlo abiertamente y explicarlo. Hay que explicar por qué, cuánto tiempo va a durar y cuáles van a ser los criterios que se van a aplicar. Porque la gente, sobre todo, lo que teme es la arbitrariedad. Una decisión arbitraria es decir, tú sí, tú no. ¿Por qué? No, porque tú tienes los ojos azules y tú verdes. No. Vamos a recurrir al criterio, bajo mi punto de vista, insisto, cronológico, que es el único que se puede considerar como objetivo. Con eso último que ha dicho me recuerdo una frase de Jardiel Poncela, escritor español, que dice que los políticos son como los cines de barrio. Primero te hacen entrar y después te cambian el programa. Está bien. Jardiel Poncela es muy ingenioso. ¿Que en campaña no se dice la verdad? No, muchas veces se mascara. Juanma, tú tienes mucha experiencia en estas cosas y lo hemos hablado muchas veces tú y yo. O se enmascara, se dice una verdad media, eso no sé. Yo creo que yo ya he llegado a mi mayoría de edad política, sinceramente. He atravesado el Rubicón bastantes veces y creo que estoy legitimado para decir lo que pienso, y además lo voy a decir. O sea, le cuesta a quien le cueste. Es decir, creo que en este momento yo he dado 1000 vueltas para intentar que sean otras las soluciones, pero es que no hay soluciones de otro tipo. Lo que hay que intentar también es poner en funcionamiento al mismo tiempo un plan de saneamiento que logre el equilibrio y el saneamiento de las arcas municipales para que esa recuperación, porque hablamos de PER, esa recuperación sea cuanto antes. Pero la medida va a haber que adoptarla. Tengo el convencimiento, porque si no estaremos todos los días y al final va a ir contra el conjunto de los trabajadores. Es decir, el conjunto de los trabajadores va a ser el que no va a cobrar la nómina a fin de mes. Entonces, bueno, pues vamos a tener un problema ya no para 300, sino para 1.200 o 1.300 trabajadores que tenemos, ¿no? Por tanto, es absolutamente imprescindible. Ahora, si se opta por esa política fiscal que dice, ¿no?, de disminuir o incluso hacer desaparecer o quitar alguna de esas tasas, ¿de qué manera se plantea que el ayuntamiento obtenga ingresos? Yo estoy convencido que en el momento en que haya más dinero en el bolsillo de los ciudadanos, va a haber más consumo, evidentemente, y todo eso va a generar, se va a poner en marcha el circuito económico. Yo confío mucho en que la economía, bueno, por eso soy un defensor de la economía de mercado, ¿no? Es decir, yo creo que el ayuntamiento debe intervenir pues lo menos posible. Tenemos una serie de obras y de inversiones y de proyectos que sí que habría que acometer, pero estoy convencido que en cuanto le pongamos unas condiciones favorables al inversor, cuando terminemos o abordemos seriamente el Plan General de Ordenación Urbana, que hemos perdido otros 2 años en algo tan importante como eso, yo creo que se va a reactivar la inversión. Estepona sigue siendo un lugar muy atractivo para los inversores, y claro, a los inversores hay que tratarles bien, hay que hablar su mismo idioma y no hay que asustarles, porque si cada vez que un inversor va al ayuntamiento, pues no sé, lo único que le pones es cara de ogro y crees que viene a robarte y a quitarte no sé qué, mal vamos. Bueno,